Como ustedes saben, el último domingo del mes estamos haciendo una serie que yo he titulado El Evangelio y... Hemos hablado acerca del Evangelio y la oración. Hemos hablado acerca del Evangelio y la satisfacción del hombre. Hemos hablado acerca de muchos asuntos en relación del Evangelio. Y quise aprovechar el día de hoy de la Reforma precisamente para predicarles y compartirles acerca del Evangelio y la Reforma. El Evangelio y la Reforma. Por favor, nos ponemos de pie. Vamos a leer en la mañana de hoy dos textos de las Escrituras. Yo voy a leer un texto que se halla en el Salmo 71 y ustedes van a leer juntos Romanos capítulo 1, 2 versículos. Ya les voy a decir. Vamos a atender primero Salmo 71, versículos 1 y 2. Salmo 71, versículos 1 y 2. Leo para ustedes la palabra del Señor. En ti, oh Jehová, Salmo 71, versículos 1 y 2. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Vamos entonces ahorita a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y ustedes juntos van a leer versículos 16 y 17. Yo les digo en qué momento. Romanos capítulo 1. Nos ubicamos en Romanos capítulo 1. Y todos juntos vamos a leer versículos 16 y 17. ¿Están en Romanos? Dicen amén, por favor. Amén. Ok, juntos, versículo 16, versículo 17. Ahora, porque poder de Dios para salvación todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias por tu dádiva que nos has concedido el día de hoy. No solamente nos has dado aire en nuestros pulmones, nos has dado quizás una ropa para ponernos, un alimento para tener en nuestro cuerpo, la bendición de un medio de transporte para llegar a esta casa, Señor, y tu propia presencia para habitar en medio de nosotros, Señor. Padre, tu palabra ha sido leída, Señor, y en medio de nosotros hay muchas personas débiles, todos nosotros físicamente, en nuestras conciencias, con preocupaciones fuera de esta casa. Pero no queremos que eso sea un tropiezo para que tu palabra sea aplicada a nuestros corazones, Señor. No tenemos méritos personales que puedas tú usar para darnos la bendición de tu presencia. Pero nosotros oramos con la fe de los méritos de Cristo, sabiendo que Él ganó para nosotros la comunión contigo, Señor. Padre, permítenos comprender las palabras de tu texto, Señor, a pesar de las debilidades del predicador. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Cuando hablamos acerca de la reforma protestante, lo primero que teníamos que pensar es, ¿qué es esa palabra reforma? Y el significado más sencillo es, por su gramática, reforma es volver a la forma anterior, ¿no? Cuando hablamos de una reforma es volver a la forma anterior o hacer un cambio, como cuando usted hace una reforma en su casa, hace un cambio con una intencionalidad. Mis hermanos, la Biblia contiene, la palabra de Dios contiene la historia de la raza humana. Y en esa historia de la raza humana, Dios ha intervenido varias veces para restaurar o volver a la forma de la comunión del hombre con Él mismo. El hombre se ha desviado en muchísimas ocasiones desde el Edén y alejarse de Dios. Pero Dios en muchos momentos ha establecido unos medios, como ustedes lo recordarán en el Antiguo Testamento, por medio de unos ritos o unas normas que Él estableció para que el hombre pudiera tener comunión con Él, unos medios de purificación, la construcción de un templo, la construcción de un tabernáculo para que el hombre pudiera acercarse. En ciertos momentos de la historia, el hombre se apartó a tal punto que su práctica y su vida estaban lejanas de las ordenanzas de Dios. Y cuando Dios quiso nuevamente restaurar eso,
en varios ejemplos vemos que siempre el medio fue el mismo. ¿Cuál fue? Su palabra escrita. ¿Recuerdan la historia del rey Josías, rey de Judá? En Segunda de Reyes capítulo 22, rey que empezó a reinar a los 8 años. Se dice que en el templo se encontraron unos pergaminos de la ley y fueron leídos delante de él. Él sintió una convicción en su conciencia, se arrepintió y luego de la lectura de la ley de Dios, llevó a la nación de Israel a una reforma, precisamente la restauración del culto de adoración a Jehová. Luego de que la palabra fue leída delante de él. ¿Qué tal otra historia? Nehemías capítulo 8. Ustedes recuerdan la historia de Israel luego que se van al exilio. Ellos se devuelven en 3 partes. No se devolvió toda la nación inmediatamente. En su último regreso a Jerusalén, cuando Nehemías volvió con ellos, decretó o le pidió a Esdras, el escriba, que leyera la palabra de Jehová. Nehemías capítulo 8. Y en Nehemías capítulo 8, precisamente el versículo 8, se dice que ellos leían el libro de la ley con claridad y le ponían el sentido de tal forma al texto. Y en Esdras capítulo 7 o capítulo 10, falla un poco la memoria, se nos dice que Esdras había preparado su corazón para adquirir conocimiento de la ley de Jehová, para enseñarlo y para explicarlo con claridad. En ese punto podemos ver cómo Dios, por medio de su palabra escrita, restauraba lo que se había perdido en la adoración del hombre hacia él, siempre utilizando su palabra. Y así es como después de varios siglos de lo que conocemos como la Edad Media, y luego de una profunda oscuridad que pretendo mostrarles de la humanidad, sobre todo a nivel religioso, Dios utiliza nuevamente su palabra para traer la restauración de la comunión del hombre con Él a través de lo que su palabra escrita dice. Utilizó personajes débiles, sujetos a pasiones como usted, como yo, de tal igual. Pero vamos a ver en esta mañana, y es mi intención, que podamos ver algo de contexto. Y este sermón va a tener bastante carga de historia. Y no lo vea mal, quizás pueda aprender algo nuevo, o algo de lo que usted ya conoce, o por primera vez va a escuchar. Vamos a ver algo del contexto, y no solamente de la vida de Martín Lutero, famoso por clavar sus 95 tesis en la puerta de iglesia de la ciudad de Wittenberg, en Alemania, en el año 1517, sino también su contexto personal, el contexto religioso de la época, cuál fue su acción, cuál fue la respuesta de la iglesia y cuáles 2 implicaciones podemos ver de esta situación de aplicabilidad para nuestras vidas y para la iglesia al día de hoy. Entonces, nuestro primer punto, un contexto, algo de historia. Martín Lutero, cuyo padre era alguien que fundía metales, alguien que tenía algún tipo de trabajo estable, algo de recursos, pero su deseo era que su hijo tuviera una preparación académica para que ocupara un escalafón social mejor que el que él había tenido. El deseo lícito de cualquier padre: hijo, yo deseo que a ti te vaya mejor en la vida, prepárate, estudia. Le pidió que se preparara y muy joven empezó y hizo una maestría en humanidades. Luego de terminarla empezó una maestría en derecho. Y en el año 1505, a la edad de 21 años, del regreso de la universidad hacia su casa, en un momento hubo una tormenta eléctrica y siendo expuesto a una cercanía de un rayo que cayó y preso de un gran miedo en ese momento, como cualquiera de ustedes y yo, cuando ve algo de temor, inmediatamente acude ¿a quién? A Dios. Pero en ese entonces, en su conciencia a nivel espiritual, acude a quien él conocía y preso de ese miedo por el rayo, él gritó: ¡sálvame, Santa Ana! ¿Quién era Santa Ana? La historia dice que supuestamente es la madre de María, la madre del Señor Jesús. Entonces en su conciencia pensaba, si María intercede por nosotros delante de Jesús, pues la mamá de María tiene un nivel como
más grande espiritual. Dijo, sálvame Santa Ana. Y dijo, si tú lo haces y yo vuelvo con vida, me haré monje. ¿Qué sucedió? 15 días después, se hizo monje. Se hizo monje y se recluyó en un monasterio agustiniano. ¿Y por qué de los agustinianos? Porque estos monjes eran conocidos por practicar severamente la ley de Dios. Era Martín Lutero un hombre de convicciones fuertes. Luego, en el año 1511, 6 años de ese suceso, como parte de su proceso en el monasterio agustiniano, fue enviado a Roma en un viaje de peregrinación. ¿Y qué es peregrinación? Quizás para algunos de nosotros no es una palabra muy común. No es un viaje turístico que tú haces, es más bien un viaje con fines religiosos. Y él fue enviado a Roma, a la capital religiosa del mundo en ese momento. Y dentro de su viaje de peregrinación, él visitó una iglesia que aún existe al día de hoy para hacer algo que aún se hace al día de hoy. La iglesia de San Juan de Letrán. Iglesia que, según dicen, contiene lo que se conoce como la escala santa o la escalera santa. Se dice que fue la escalera por la cual ascendió Jesús al momento del juicio de Pilato, por donde él ascendió y descendió. Aún al día de hoy, usted va a Roma, al Vaticano, y encuentra esta iglesia, y dice un letrero, solo se puede subir esta escalera de rodillas, y usted ve a la gente subiendo de rodillas. Y en un momento de inquietud, cuando Lutero iba subiendo las escaleras de rodillas, se levantó. Imagínense ese ambiente, todos en silencio, en su peregrinación, pensando que están siguiendo los pasos de Jesús. Él se para y a viva voz dice, ¿quién sabe si esto es verdad? Yo imagino la cara de todos. ¿Qué le pasó a esto? Y si aquí nadie se puede poner de pie. Él tenía serias dudas en las convicciones de su fe. ¿Y cuál era la condición espiritual de Lutero? Es muy conocido, ¿no? Un hombre que pasaba horas y horas confesando sus pecados delante de sus líderes religiosos, practicando lo que la Iglesia Católica siempre ha dicho, la confesión de pecados hacia el hombre para que seas libertado de tu carga. Se dice que podía pasar hasta 3, 4 y 5 horas confesando sus pecados. Bien han escuchado ustedes que el hombre confesaba sus pecados y luego se iba y decía Lutero en uno de sus escritos, y yo sentía como el canto de los ángeles porque mi conciencia había sido librada. Pero al dar media vuelta y a salir del confesionario, al salir del lugar donde estaba confesando mis pecados, inmediatamente sabía que había pecado. Y vuélvame otra vez a decirle, he pecado. Vivía en un monasterio. ¿Qué podía estar pecando tanto este hombre? Saturaba a los líderes religiosos a tal punto que le dijeron, Lutero, vuelve el día que practiques un homicidio o practiques el adulterio, pero por esas pequeñeces no vengas con regularidad a confesarte. Sus ayunos eran bastante conocidos. Hace unos años atrás, un psicoanalista escribió un libro sobre Martín Lutero y lo categorizó como alguien con demencia, por no decir con locura. Porque su tipo de comportamiento y preocupación por su estado espiritual delante de Dios no era común delante de los hombres. Y ese es un poco de nuestro personaje Martín Lutero. Un poco de su contexto. Cómo tenía fuertes convicciones de intentar estar en paz con Dios, cómo intentó de 1001 formas, pero nunca hallaba la satisfacción que su alma le pedía. Ahora, ¿cuál es el contexto de la iglesia? Bueno, no es igual que al día de hoy. En ese entonces, la iglesia era el imperio más grande que existía. La iglesia monopolizaba todo. ¿Ustedes recuerdan quiénes son los que enviaron a Colón a descubrir estas tierras? ¿De dónde salió el patrocinio de eso? De la iglesia. La iglesia controlaba la política, ponía y quitaba reyes. Los grandes terratenientes de ese entonces, ¿quién era? La iglesia. Las fiestas que se celebraban eran las fiestas proclamadas por la iglesia. No existía algo como el arte secular. Si usted pintaba, componía canciones, todo era
en alusión a la religión. La iglesia monopolizaba todo. Obviamente, el fin último de las personas querían pertenecer a esa rosca, a la rosca de la iglesia. Si tú no pertenecías a algo de la iglesia, no estabas en nada. ¿Qué es lo que deseaban los padres? Que sus hijos tuvieran algún vínculo de la iglesia. Lo más maravilloso no es que llegara a ser presidente de una nación, sino que llegara a pertenecer a la iglesia. El que estaba en la iglesia estaba dentro de los que mantenían el monopolio. Esa era la iglesia de ese entonces. En ese entonces el Papa era León X y estaba liderando la construcción de la Basílica de San Pedro, la basílica que ustedes han visto por televisión que se encuentra en la ciudad del Vaticano. Una pequeña iglesia, la más grande del mundo, la construcción más grande que tiene la Iglesia Católica Romana. Son un área de 2.3 hectáreas. Tiene una longitud de 218 metros, un ancho de 115 metros y una altura, incluida la cúpula, de 136 metros. Él estaba construyendo esa basílica. Para semejante monstruosidad o enorme, o construcción tan enorme, ¿qué se necesitaría? Dinero. Eso no se hacía solamente con pequeñas ofrendas, se necesitaba fuertes sumas de dinero. Y aquí surge un personaje que quizás algunos de ustedes conocen, quizás otros no, que se llama Alberto de Brandeburgo o Alberto de Maguncia. Joven, a los 16 años formó una universidad con su hermano, pero siempre deseaba nada más. Él quería pertenecer a la iglesia, por lo que les decía, el que estaba fuera de la iglesia estaba en nada. Pertenecer a la iglesia concedía tener poder. A los 23 años fue nombrado arzobispo de su región. Ser arzobispo te daba la autoridad de nombrar reyes. Y solo 4 años más tarde, el Papa León X lo nombró cardenal. Ya no solamente tenía el voto para poner reyes, tenía voto para poner papas. Pero mis hermanos, para avanzar tan rápido era contrario aún de las ordenanzas episcopales. ¿Cómo pudo convencer al Papa que lo dejara ser entonces cardenal? Pagando una cifra que al día de hoy podrían ser unos 4 millones de euros. Imagínense en esa época, en el año 1500. Y para facilitar el pago, el Papa le autorizó la venta de indulgencias en sus territorios. Y en esas ventas de indulgencia, él delegó a un fraile conocido como Johann Tetzel, que quizás es conocido por ustedes. Pero, ¿qué son las indulgencias? ¿Qué fue lo que le autorizó el Papa para que él pudiera cobrar esa plata que buscó prestada? No era que él lo tuviera, él la buscó prestada con unos grandes terratenientes de Alemania. Se la dio al Papa y el Papa le autorizó la venta de la indulgencia para que recuperara el dinero. Bueno, las indulgencias, por definición del Código de Derecho Canónico, no definición mía, definición del mismo Vaticano, lo busqué en la página del Vaticano para ser textual, dice: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia. No es la absolución que solamente la puede otorgar Dios, es la remisión de la culpa. En pocas palabras, es ahorro del tiempo del alma del penitente en el purgatorio. Con las indulgencias que tú pagabas, tú estabas garantizando menos tiempo en el purgatorio. Además, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que tú puedes pagar indulgencias por ti o por un difunto. Tú puedes pagar por un difunto. ¿Y cómo funcionaban las indulgencias? Dice la Iglesia Católica que no solo Cristo tuvo una condición moral distinta a los hombres, sino que a lo largo de la historia hubo una serie de personajes a lo que ellos inmacularon, que tuvieron como un superávit moral.
Su rectitud fue mucho más allá que la de cualquier hombre. Entonces, se puede hacer una especie de transacción espiritual. Tomando la rectitud moral de esta serie de personajes a lo largo de la historia de la iglesia, se le puede conceder a pecadores que no lo han sido. Ahora, ¿quién podía únicamente hacer eso? La Iglesia Católica Romana. Controlaba el negocio de la fe. Ponía las leyes y ellos mismos las ejecutaban. ¿Saben ustedes que las indulgencias todavía al día de hoy son decretadas por el Vaticano en voz del Papa? ¿Cuándo fue la última declaración de indulgencias? Bueno, el año pasado, el 8 de diciembre del año 2020, se dio un don de indulgencias especiales con ocasión del año de San José, que va por un año, del 8 de diciembre del año pasado al 8 de diciembre de este año. Todavía están a tiempo, si quieren. Ya no las venden, ya no se compran con dinero, pero ¿cómo puedes tú acceder a las indulgencias? Tú miras ese decreto, nuevamente lo encontré en la página del Vaticano. Entonces te dice, para que tú puedas recibir la aplicabilidad de esas indulgencias, vas a hacer estas oraciones. En el nombre de San José, vas a confesar tus pecados delante de esto. Es más, no sé si ustedes vieron la noticia, que el Papa estaba otorgando indulgencias este año por Twitter. Si te conectabas a Twitter y si lo seguías en sus redes sociales, se te otorgaban indulgencias. Aún al día de hoy fue esto. Luego de saber lo que son las indulgencias, tenemos que también saber que para Alberto no fue suficiente, Alberto de Maguncia, la venta de indulgencias, sino que llenó la iglesia de Wittenberg, una de las ciudades donde él tenía influencia, con 8.100 reliquias. ¿Qué eran las reliquias? Las reliquias eran objetos de la historia cristiana. Un pedacito del manto de Jesús, un pedazo de madera de la cruz, uno de los clavos que se habían utilizado, ropa de San Pedro, una de las copas de la última cena. Objetos que fueron durante la Edad Media tenidos como santos y que te podían, al ser expuesto a ellos, dar santidad delante de Dios. No solamente 8.100 reliquias, sino que también recaudó y lo colocó en la iglesia de Wittenberg 42 esqueletos de mártires que eran atesorados como santos inmaculados. ¿Qué sucedía con esto? Al ver estos santos expuestos, la venta de la indulgencia era más fácil. Mira, estos mártires gozan hoy de la presencia de Dios. No te quedes con las culpas de tus pecados. Compra indulgencia para que seas librado de ellos. Y así como ellos gozan en la presencia de Dios, tú puedas también gozar de la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál era la forma de poder entrar a la iglesia de Wittenberg para ver las 8.100 reliquias y los 42 esqueletos de los mártires? Pagando. Un negocio completo, redondo, un negocio en el nombre de Dios, comercializando la fe. Y como les dije, él asignó a cargo de la venta de esta indulgencia a Johann Tetzel, personaje que se jactaba de decir que el más precioso don de Dios eran las indulgencias. Decía una frase como la siguiente: tan pronto como caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Poder de oratoria impresionante. Hermanos, sé que nos parece como esta gente que le pasaba. Esa era la religión de la época, no de una ciudad, de toda la humanidad. Esa era la condición espiritual de en ese entonces. La gente creía que podía acercarse a Dios pagando con dinero. Y nuestro personaje Martín Lutero, ¿dónde se hallaba? Bueno,
luego de hacer sus estudios, que no terminó obviamente el derecho, al hacerse monje, empezó a estudiar teología. Y en el año 1514 terminó su doctorado en teología. Y él enseñaba en la ciudad de Wittenberg. Y aprendió el hebreo y el griego. En ese entonces la escritura solamente era conocida en el latín. Y muy pocos manejaban el latín en ese entonces. Adivinen quiénes los manejaban. La iglesia. Monopolizaban la religión. Martín Lutero, que enseñaba los salmos, se encontró un día leyendo el Salmo 71. ¿Recuerdan que lo leímos al inicio? Cuando él decía, líbrame en tu justicia. ¿Cómo? Si yo tengo temor de tu justicia. En el monasterio se encontraba un Cristo con 2 espadas, una estatua. Y él cada vez que pasaba por ahí le daba temor porque veía la señal de un Dios de juicio. Él temía al juicio de Dios en su justicia. Por cuanto Dios es un juez justo, yo no puedo ser librado de la culpabilidad que siento. ¿Cómo me va a librar en su justicia? ¿Cómo me va a librar en su justicia? Eso lo llevó a estudiar con mayor profundidad el tema de la justicia de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y cuando Martín Lutero leía Romanos capítulo 1, que leímos ahorita, en los versículos 16 y 17, Martín Lutero fue avivado a poder darse cuenta cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio, no siento vergüenza de las buenas noticias de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo no sentía vergüenza? Porque en esas buenas noticias hay el poder de Dios para salvación. Porque en el evangelio, que es una buena noticia, se halla la justicia de Dios. Martín Lutero comprendió que la salvación del hombre entonces era única y exclusivamente en la justicia de Dios, aunque parezca contraproducente. ¿Qué hizo Lutero? Con ese peso en su conciencia, a ver la comercialización de la fe, redactó lo que ustedes y yo conocemos como las 95 tesis. Y no solo las redactó, sino que las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre del año 1517. Hace 504 años, si no se me ha olvidado hacer restas. ¿Cuál fue el objetivo de Martín Lutero? ¿Empezar una reforma protestante? No. Su objetivo fue hacer una discusión académica con los teólogos católicos romanos. Sus 95 tesis eran refutaciones a las indulgencias, a la manipulación de la fe y a la comercialización de ella por parte de la Iglesia Católica Romana. No dijo nada en contra del Papa en esas 95 tesis. Solamente quiso tener una discusión teológica. Ahora, ¿por qué el 31? ¿Por qué no en marzo? El 5. ¿Por qué no en julio? ¿Por qué no en agosto? Porque el 1 de noviembre se celebraba ¿qué? El Día de los Santos. Y Alberto de Maguncia había preparado todo en la iglesia y había corrido la voz por medio de Tetzel, para ese día fueran a ver los esqueletos de los mártires, las reliquias, ¿no? Estaba creando la demanda y la oferta él mismo. Entonces, un día antes, Lutero va y clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia. ¿Por qué en la puerta? Porque en ese entonces, por decirlo de una forma que entendamos el día de hoy, ese era como el muro de Facebook del día de hoy. Ustedes muchas veces publican algo en sus posts y lo transmiten para que las personas lo lean. Bueno, la puerta de la iglesia era el sitio donde se ponían los anuncios, la radio de la época. Además, quien fuera a entrar al siguiente día a buscar salvación por pago de dinero, pudiera leer y comprendiera que ahí no se hallaba la salvación del hombre, sino en la justicia de Dios. Mis hermanos, y a partir de ahí nació un movimiento
como una bola de nieve que empezó en algo pequeño y fue creciendo a tal punto que impulsó el retorno a las Escrituras, un retorno a la Biblia como único medio para purificar la religión cristiana del oscurantismo de la Edad Media, que estaba hundida en sacramentos instaurados por la Iglesia Católica Romana. No fue la intención de Lutero, pero eso fue lo que Dios utilizó para que, al igual que los ejemplos que le puse de rey Josías, de Nehemías, la iglesia volviera a las Escrituras. En solo 15 días, y porque ya estaba en la imprenta, se propagaron estas 95 tesis por toda Alemania. Y obviamente el negocio se vio afectado. La Iglesia Católica inmediatamente empezó pues a perseguir a Lutero, como había hecho con otros prerreformadores a lo largo de la historia. ¿Para qué hacerlo? Pues matarlo. El 16 de abril de 1521, Lutero fue citado en lo que se conoce como la dieta de Worms. Y no piensen en dieta como un tema alimenticio. Es la traducción de una palabra en alemán, que no hablo alemán, que significa asamblea de los príncipes. Y se llevó a cabo en la ciudad de Worms. Era la asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico y fue precedida por el recién emperador Carlos V, el hombre con mayor poder del mundo en ese momento de la historia de la humanidad. Y delante de esa persona y de otros, Martín Lutero fue llamado a compadecer, a testificar asuntos sobre esas 95 tesis, 4 años después que las había clavado en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Martín Lutero pensó que iba a poder tener una oportunidad de debatir teológicamente sus posturas. Solamente se le hicieron 2 preguntas y solamente podía responder esa. En una mesa le pusieron sus escritos y la primera pregunta fue: ¿estos escritos fueron elaborados por ti? A lo que él respondió sí. La segunda pregunta fue: ¿te retratas de ellos? Pero yo quiero sustentar. No, ¿te retratas de ellos? A lo cual él pidió que le dieran tiempo para responder. Hermanos, era echarse la soga al cuello. Estaba acabando el negocio mundial de la comercialización de la fe. Se le dio 24 horas para esto. Y un día después, Martín Lutero dio su famosa respuesta, que la leo para ser textual. Martín Lutero dijo delante de estas personas: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. No puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Inmediatamente Carlos V dijo: cualquiera que asesine a Martín Lutero, cualquiera que acabe con su vida, no será inculpado de homicidio. Era lícito matar a Lutero. Era lícito matar a Lutero. Todo eso es lo que hay detrás del escenario de lo que ustedes y yo celebramos hoy como el Día de la Reforma o el Día de la Biblia. Un hombre que se hallaba con dudas acerca de su vida espiritual, de intentar buscar la reconciliación con Dios, nunca lo pudo hacer por sus propios méritos ni con la religión de la época. A ese hombre débil, sujeto a pasiones, del cual su pastor, y seguramente si ustedes conocieran más de la vida de Lutero, también rechazarían asuntos de doctrina, pero que en asuntos del evangelio bíblico compartimos, fue el instrumento que utilizó Dios para hacer que la humanidad nuevamente volviera a la palabra de Dios. ¿Qué implicaciones, que es nuestro segundo punto, podemos sacar de este suceso histórico? Bueno, hay 2 implicaciones. Pienso yo que podemos analizar de este suceso histórico. Uno, lo que los teólogos llaman como la causa formal de la Reforma. ¿Qué es la causa formal? La Biblia sola
tiene la autoridad para atar la conciencia del creyente. Solo la Biblia solamente tiene la autoridad para atar la conciencia del creyente, lo que se conoce como la sola escritura. ¿Y por qué solamente la Biblia tiene esa autoridad sobre la conciencia del creyente? Bueno, primero, porque la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia que usted tiene es inspirada por Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué hacía la Iglesia Católica Romana de ese entonces? Que la revelación de Dios no solamente era por la palabra de Dios, ellos reconocen la inspiración divina, sino también por los concilios, sino también por la tradición de la iglesia, sino también por la revelación del Papa. La voz del Papa era la voz de Dios, dice la iglesia. Pero la Biblia dice de sí misma que no hay una interpretación privada, porque los santos hombres que utilizó Dios para la redacción de ella fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué únicamente la palabra de Dios tiene autoridad sobre la conciencia del creyente? Porque la palabra de Dios es sin error. Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lutero decía: yo no creo ni en el Papa, ni en su concilio, porque ellos han errado continuamente. ¿Sabe usted que hubo una época que durante el mismo año hubo 3 papas oficializados por ellos mismos dentro de la división de la iglesia? ¿Cómo pudiéramos confiar en la autoridad perfecta de este tipo de concilio? ¿Por qué las escrituras, la palabra de Dios, únicamente tienen autoridad sobre la conciencia del creyente? Porque la palabra de Dios contiene la revelación de Cristo y sus palabras. En Lucas capítulo 24 se nos narra un suceso que ustedes conocen como el camino de Emaús. 2 discípulos van caminando y se encuentran con el Señor Jesús sin saber que era el Señor Jesús. Luego que Él les empieza a preguntar sobre algunos sucesos, Él se les revela a sí mismo. Y dice el versículo 27 de Lucas capítulo 24, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿De quién? De Cristo. La palabra de Dios contiene la revelación de Cristo, su obrar, sus acciones, lo que Él es, lo que Él dijo. Solamente la palabra de Dios, la Biblia, tiene la voz de Cristo. Nadie puede salir y decir: Cristo me dijo esto, si no se halla aquí. Porque Cristo acaba de decir que según la ley y los profetas les decía lo que las escrituras decían de Él mismo. Es consecuente. Si solo Dios inspiró su palabra, entonces su palabra es perfecta. Y si su palabra es perfecta, confiamos que ella tiene la revelación plena acerca de la persona de Cristo. ¿Qué pudiéramos sacar de aplicación de esta causa formal, de esta causa de la sola escritura? Que no solo lo que sucedió con la Iglesia Católica Romana en ese entonces fue un hecho aislado, sino que al día de hoy todavía sucede. Ellos siguen creyendo que la Biblia es inspirada por Dios, pero al igual la palabra del Papa tiene la misma autoridad. Pero ¿sabe qué es lo más preocupante? Que no solamente al día de hoy la Iglesia Católica Romana piensa que la palabra del Papa se nivela a la palabra de Dios en las Escrituras, sino que en la Iglesia protestante podemos ver a unos cuasipapas donde se equipa la palabra del pastor al igual que la palabra de la Escritura,
donde usted no le puede refutar nada doctrinalmente a este personaje porque está yendo en contra de Dios mismo. ¿No es así? Y es verdad que los pastores tienen una autoridad, como dice Hebreos, capítulo 13. Pero es una autoridad delegada por Dios y está sometida a su palabra. Hermanos, si yo o cualquier otro hermano que esté aquí enseñando dice algo que vaya en contra de la palabra de Dios o del evangelio revelado en estas escrituras, no tiene que ser tomado por cierto. Y es obligación de ustedes hacerlo ver y denunciar. Lo que se debe enseñar aquí es la palabra de Dios, que es la autoridad máxima de la iglesia. No el sueño del pastor, la visión del pastor o lo que Dios le dijo al pastor en su casa o a los demás líderes religiosos. Miren las palabras de Gálatas, del apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1. Este asunto es tan serio que miren las palabras del apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, los versículos del 6 al 9 y los versículos 11 y 12. Pablo le dice a la iglesia de Galacia, en Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito por Dios. Y dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito por Dios. Cualquiera que se pare en un púlpito a predicar un evangelio distinto al de las escrituras es un maldito de Dios. Eso es lo que significa anatema. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo? Pablo lo dice en el versículo 11 y 12. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Y dónde se halla la revelación de Jesucristo? ¿Dónde se hallan las palabras de Cristo? En la Biblia. En la Biblia. Segunda implicación, lo que podemos llamar una causa material, como lo llaman los teólogos. El hombre es reconciliado con Dios mediante la fe solo en Cristo, lo que conocemos como sola fe. El hombre es reconciliado con Dios mediante la fe solo en Cristo. Mis hermanos, ningún hombre o institución puede intermediar entre Dios y los hombres. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, únicamente en el nombre de Cristo. Nadie puede interceder por los hombres delante de Dios sino únicamente Cristo. Nadie va al Padre sino a través de mí, son las palabras de Cristo. Podemos también darnos cuenta que es solo mediante la fe de Cristo, porque el don de Dios no se obtiene con dinero. Hechos capítulo 8, la historia de Simón el mago. Al ver lo que los apóstoles hacían, en el versículo 20, intentó comprar el don de Dios con dinero. Y las palabras del apóstol Pedro fue: tu dinero perezca contigo, por creer que puedes ganar el favor de Dios con dinero. Isaías 55 versículo 1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 7 de Isaías 55: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. La misericordia de Dios es sin dinero. Venid a mí.
el que tenga sed. Venid sin dinero y sin precio. Venid por la leche y por el vino, por la satisfacción de tu alma. No tienes que pagar por él. No tienes que pagar por él. ¿Será que eso solamente pasaba en la época de Lutero? ¿No se ofrece hoy bendiciones por los pactos, siembras, ataduras y demás palabras que hoy en día se inventan? ¿No nos intentan convencer desde el púlpito que el favor de Dios es comprado con dinero? Mis hermanos, y aún más importante es que solamente por la fe en Cristo el hombre puede ser acercado a Dios, porque el evangelio bíblico lo revela así. ¿Recuerdan a Lutero con su culpabilidad constante intentando acercarse a Dios, pero con el temor de esa justicia? Cuando lee el Salmo 71 donde dice: líbrame en tu justicia, y cómo el evangelio revela la justicia de Dios que es para fe y por fe. ¿Qué nos dice 2 de Corintios capítulo 5, 21 acerca del evangelio y la justicia de Dios? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esas palabras? Cristo fue tratado, al que no conoció pecado, él es sin pecado, como si fuera el más vil pecador. La culpabilidad de tus acciones fueron puestas en las espaldas de Cristo. Pero no solo eso. El evangelio nos enseña que lo que tú no tienes para bien en buscar a Dios, porque no puedes, porque no quieres buscar a Dios, porque tu corazón cada vez corre más lejos de Él, Dios lo resolvió haciéndote justicia de Dios en Él. Amigo y hermano, en el Edén, Adán fue hecho perfecto moralmente, pero su rectitud moral no resistió la tentación y fue separado de Dios. Pero en el evangelio de Cristo, tú eres hecho justicia de Dios en él. La justicia de Cristo es imputada, acreditada a ti, para que nunca jamás seas apartado del Dios vivo en comunión perfecta con él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos librados del justo juicio de Dios, porque ahora Dios nos ve con la rectitud perfecta de Cristo. Por eso se hablan de unas ropas nuevas, unas vestiduras blancas, que es la rectitud moral, el comportamiento perfecto de Cristo delante de la ley de Dios. Eso enseña el evangelio bíblico. Beneficios, Romanos capítulo 5 versículo 1, justificado pues por la fe, y añadiría yo, fe sola en Cristo, tenemos paz para ¿con quién? Con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no es que tú tengas que creer en Cristo y cumplir un sacramento, no. Eres salvo por la gracia de Dios, y el único medio para disfrutar de esa gracia es la fe sola en Cristo. No creas que puedes presentarte con tus propias obras de rectitud moral. Querido amigo que estás en esta mañana aquí y te hallas sin Cristo, quiero que tú sepas cómo terminó nuestro personaje Alberto de Manguncio. Gran emprendedor, idealista de negocios. Quedó muriendo en soledad y adivinen cómo, endeudado. No pudo terminar de pagar esa deuda. Muriendo joven, alrededor de 40, 44 años. Intentando comprar con dinero lo que el evangelio de Dios nos revela, que es únicamente por la gracia de Él, mediante la fe tuya en Cristo. Querido amigo, si en esta mañana estás sin Cristo, te animo a que confieses tus pecados delante de Él, y ahí mismo puedas orar y pedirle a Él que te conceda el don de la fe para creer en Él. No tienes que hacer algo
no tienes que venir a pagarle a esta iglesia ni al pastor. No, no, no. No es así. Sería yo un anatema, porque eso no es el evangelio de las Escrituras. Ven en arrepentimiento y fe, cree en el glorioso Señor Jesucristo, quien vivió la vida de rectitud que se le imputa, se le acredita a todo aquel que cree en Él y solamente en Él. Querida iglesia, oremos para que el Señor avive una reforma el día de hoy. Que la iglesia vuelva a la sola escritura para que predique el evangelio de la gracia que otorga salvación solamente mediante Cristo. Porque es real y es evidente que el día de hoy está sucediendo de todo menos la predicación del evangelio en cientos de congregaciones de esta ciudad solamente para hablar de la ciudad. ¿Cómo podemos experimentar un nuevo avivamiento o una reforma dentro de la iglesia protestante? Orémosle a Dios. Padre, trae ese convencimiento, levanta personas débiles como Lutero para que la palabra tuya sea instaurada como máxima autoridad de todos los púlpitos de esta ciudad y el evangelio de Cristo sea predicado domingo tras domingo. Amén. Vamos a orar. Oh Dios, Señor Padre, majestuoso eres tú y bondadoso, Padre. Nunca fue la idea de Lutero llegar a tal punto de instaurar una reforma protestante. Nos deja ver la mano de un Dios soberano interviniendo en la historia de la humanidad para que el hombre fuera restaurado a la comunión contigo únicamente por la revelación de tu palabra que nos muestra el evangelio glorioso de Cristo. Que estemos reunidos hoy domingo en esta mañana creyendo en ese evangelio es el resultado de lo que sucedió hace 504 años, mayor aún que es el resultado de lo que sucedió en la persona de Cristo hace 2000 años. Padre, es una gran bendición que podamos conocer, que podemos acercarnos a ti por la justicia perfecta de Cristo que nos acreditas al creer en el evangelio. Gracias Dios porque es un tesoro que quizás muchas veces olvidamos y utilizamos esta fecha para recordar cómo has intervenido en la historia de la humanidad. Oramos, Señor, por todas aquellas congregaciones alejadas de tu palabra, donde tu palabra no es la autoridad máxima de este pueblo y donde el evangelio ha sido distorsionado. Oramos para que el evangelio no falte de este púlpito. Puede faltar el pastor y faltará algún día cuando lo lleves contigo, pero que el evangelio no falte de este púlpito, Señor, es nuestra oración. Por favor, en misericordia y en compasión, te lo pedimos, Señor. Bendito seas, Padre. Amén y amén.